Hola, bienvenidos a una entrevista de Cultura Más en colaboración con Periodista Digital. Soy Juan Laborda y hoy tenemos la suerte de contar con Alfonso Mateo Sagasta. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Es un conocido e ilustre escritor que, además de otra serie de obras sobre historia, novela histórica, cuyo protagonista es Isidoro de Montemayor, hoy vamos a hablar de su última novela, que es Caminarás con el sol, sobre la que posteriormente concretaremos cosas. A mí me gustaría empezar hablando sobre la novela histórica en sí. Yo recuerdo hace unos años hablando con un profesor que los historiadores siempre estamos pendientes del dato, ¿no? Estamos pendientes de esa cifra, de la fecha, del documento, y aunque hay que documentarse mucho para hacer novela histórica, pues siempre permite un mayor relajo, ¿no? Una mayor, por lo menos, libertad a la hora de crear. ¿Cómo ha sido tu acercamiento a Por el hecho de novelar, dices, sí. Esa es mi idea, o es como yo lo interpreto. Yo también tengo una formación de historiador, y al fin y al cabo lo que haces es romper esa formación. No tanto como podríamos pensar. En principio la historia también es yo siempre la defino como una herramienta, tanto para historiadores como para novelistas. En realidad la historia no son los datos, sino la interpretación de los datos. Los datos nos dan un marco sobre el cual tú vas a proyectar cómo crees tú que han pasado las cosas. Pero yo creo que en realidad lo que estamos haciendo no solo es eso, sino proyectar no el pasado, sino el futuro. Es decir, yo creo que tanto historiadores como los ciudadanos en general interpretamos el pasado en función también de cómo queremos que sea el futuro. De ahí viene quizá la parte plástica de la historia. Es decir, la historia no es algo fijo, algo hermético, sino que es una materia de discusión. Y en eso un novelista pues tiene todas las ganas de ganar, tiene todas las ventajas, porque no solo tiene que justificar lo que escribe, sino puede hacerlo con absoluta libertad. En este caso, precisamente, es eso, ¿no? Porque partimos de un personaje real para esta novela de Caminarás con el sol, que está documentado, que existió, que está dentro de esa línea que hablábamos alguna vez de esos indios de rostro pálido, y ahora explicaremos por qué, y que después también pues ha tenido una parte novelada, que además se ajusta mucho tanto al periodo como al personaje, pero que es parte de la creación. Efectivamente, se tiene que ajustar al periodo, eso es cierto. Es decir, que no es escribir una novela histórica, no es escribir ciencia ficción. O sea, ahí hay un salto, aunque en cierta forma tiene también muchas similitudes, porque tú estás creando o generando un universo que ya no existe. Entonces en eso hay un cierto paralelismo. Pero no puedes falsear esos referentes culturales que te está dando la historia, ¿no? A partir de ahí, también es verdad que necesitas construir una tensión y unas emociones que eso la historia no te los da, los datos no te los dan. En Caminarás con el sol, por ejemplo, es muy claro el ejemplo. Sabemos que este hombre... sabemos las puntas de su vida, por así decirlo. Sabemos que naufraga en 1511, sabemos que en 1517 dicen que estaba ahí, pero no sabemos muy bien por qué, luego lo explicaremos en el proceso de la historia. Y en 1519 se oye hablar otra vez de este hombre, en boca de Jerónimo de Aguilar, cuando vuelve con Hernán Cortés. Entre medias, sabemos que en 1511 fue esclavizado por los mayas, y en 1519 le dijo a Cortés que no volvía con los españoles, que se quedaba con los mayas. Eso es lo que nos dice la historia. Ahora, el por qué no lo sabemos. Y sabemos además que pasa de ser esclavo a ser capitán de guerra maya. Y además sabemos que en 1536, por otro documento, en el cual pues Cereceda, que es el gobernador de Guatemala, escribe entusiasmado a la corte, en realidad informando de la muerte por fin de este hombre, de este Gonzalo Guerrero, que lleva 20 años dando la guerra y creando problemas a los españoles en las selvas del Yucatán. Entonces, con esos tres pequeños parámetros, en realidad, ¿qué sabemos de Gonzalo Guerrero? Nada. Entre medias es la literatura, ¿no? Eso es lo que te va a generar ese personaje. Sí, la verdad es que resulta interesante cuando siempre la gente pregunta precisamente por esas cuestiones históricas. ¿Qué sintió tal personaje? ¿Qué le motivó? Pues eso es lo que no podemos saber, ¿verdad? Lo que podemos saber es dónde estuvo. Exactamente, eso es lo que no hay manera. A mí a veces tengo una novela que es Ladrones de tinta, en la cual doy vida a muchos personajes históricos del momento, una novela llena de personajes. Personajes además muy conocidos, como Lope de Vega, Cervantes, Tirso de Molina,
Vélez de Guevara, en fin, son personajes conocidos popularmente, que todo el mundo además tiene una idea preconcebida de quiénes eran y de cómo actuaban. Y en realidad me preguntan, bueno, pues tal como tú los describes, ¿eran así de verdad? ¿Eran esos? Y digo, hombre, pues no, evidentemente no, esos son mis personajes, o sea, es la vida que yo les he querido dar, y además lo he querido dar así porque me sirven para mi historia. Y me sirven haciendo lo que yo digo que hacen y actúan como yo digo que actúan. Yo desde luego no pondría la mano en el fuego porque los personajes fueran así. A pesar de todo el esfuerzo que hice para construirlos de tal forma que fueran creíbles, porque por ejemplo a Lope de Vega sale lo que hace y tal y se comporta es a través un poco de sus cartas, o sea, de las cartas de Lope de Vega, no solo de sus obras, sino los prólogos que escribe, de las cartas, de las relaciones de amistad, de esa red social que ahora mismo parece que está muy de moda, pues Lope de Vega la tenía extensa y variada, ¿no? Pues a través de toda esa información cruzada es por lo que va saliendo el personaje. Ahora, ¿era así? ¿Era ese Lope de Vega? No. Ese es el mío, ese es mi Lope de Vega, o mi Cervantes, o mi Quevedo, ¿no? Ahí eso varía, pero varía de forma legítima. Quiero decir que no encuentro que mi interpretación de los personajes o de los hechos históricos sea más o menos importante o más o menos real o verídica que la de un historiador. Si no les desvirtúa en ningún caso, son exactamente cercanos a lo que se interpreta generalmente. Algunos sí, otros no. La verdad que no, también es verdad, porque claro, la novela también te exige además que alguno de los personajes sea un miserable, además, o sea, un raro, bueno, pues lo pones. O sea, de hecho, hay uno que está francamente alterado, que es Medinilla, que es un personaje que además en su época pues era importante, ¿no? Tenía su peso y luego pues está modificado, alterado en la novela para que cumpla una función muy determinada. Es decir, que en realidad en ese personaje lo único real es el nombre. Lo demás pues sirve a la causa, por así decirlo, ¿no? Lo mismo pasa con Guerrero. O sea, Guerrero es un personaje, ya te digo, que los datos que tenemos son esos. Ahora, yo cuento toda una evolución. Primero me invento su infancia, su juventud, su evolución en España. Es decir, parto de un mundo para conocer otro mundo. Y en ese cambio, en esa evolución, tengo que contar, en el nombre de Gonzalo Guerrero, tengo que contar una inversión social y un cambio de un hombre que pasa de ser, en teoría, un conquistador, a aceptar que él va a morir con los conquistados. Efectivamente, a mí me interesa mucho, como ven, es una novela documentadísima, ese choque de las dos civilizaciones, ¿no? Que es el choque y también relación, porque él está primero en el mundo europeo, en la monarquía hispánica, y después salta a América, es América prehispánica, pero ya a punto de colapsar. Y aquí, yo cuando leí la novela, que la disfruté muchísimo, me encontré una reflexión interesantísima sobre la alteridad, sobre el otro y sus referentes culturales cruzados en este caso, porque ese personaje, en definitiva, es el converso, ¿no? Sí, viene a ser yo ahí juego con la inversión de lo que fue la conquista española. Primero parto de un punto un poco complicado, que es hablar de la conquista. El hecho de afrontar un tema como la conquista española siempre es conflictivo, porque están las dos leyendas conviviendo permanentemente, ¿no? La leyenda negra de los españoles fueron allí y destruyeron todo, y la leyenda blanca, que es que los españoles somos un ejemplo en la colonización, porque fuimos allí, nos mezclamos con los indígenas y aquello, pues fíjate qué maravilla, no como los ingleses, que no hacían más que matar a los nativos, ¿no? Las dos son mentira. O sea, los españoles, cuando se encontraban con civilizaciones complejas, pues las dominaban de una manera. Cuando se encontraban con tribus aisladas, como el caso de los ingleses en Norteamérica, actuaban también de otra manera y también de forma violenta. Yo creo que intento contar el mundo tal como pienso que era. Es decir, la leyenda blanca famosa que establece a partir de Bartolomé de las Casas, es decir, bueno, es que los españoles han llegado a destruir un mundo perfecto y están destrozándolo todo, que sale aquí, pues Montesinos, el primer discurso de la defensa del indígena es el de Montesinos en 1511, antes que Bartolomé de las Casas. Y Montesinos, y aquí sale la base de lo que Montesinos habla con estos hombres que están preparándose una expedición para coger esclavos, es el discurso de Montesinos original de 1511. Y entonces eso
Pero te das cuenta que no es cierto. O sea, que él efectivamente lo vivía así, porque los españoles tenían unos intereses muy claros, necesitaban rentabilizar aquellas expediciones que estaban pagando, y era a costa de esclavos, de lo que fuera, a costa de lo que fuera. Pero la vida en Europa era extremadamente violenta, y la vida en América era extremadamente violenta. El problema es que los españoles no llegan a América y se comportan de forma violenta en América, sino que en Europa, por eso yo hago mucho hincapié en el origen violento de este hombre, cómo él crece en las almadrabas, crece con las luchas de las Alpujarras, crece en las guerras de Nápoles. Entonces, este tío tiene una evolución en el mundo de la violencia como soldado tremenda, porque Europa era muy violenta en ese momento. Y luego en América él llega a ser capitán de guerra maya por la evolución dentro del mundo maya. O sea, él no llega a ser capitán de guerra maya luchando contra los españoles. Eso es un momento de su vida. Pero él llega a ascender a ese puesto por los conflictos internos. Es decir, el mundo mesoamericano era de una violencia tremenda. Los conflictos son constantes, las guerras son constantes, el expansionismo mexica es aterrador. Además, de hecho, siempre se habla que Cortés conquistó México con 600 hombres, pero no es cierto. Claro, son 600 hombres y 30.000 tlaxcaltecas que iban junto a él deseando vengarse de los mexicas, porque aquello es lo que la violencia, la guerra era constante en Mesoamérica. Y en el mundo maya, que es en lo que le afecta a Gonzalo Guerrero, le pasa un poco lo mismo. Él llega allí y no es el mundo maya clásico, que vemos en las imágenes maravillosas, y qué bonito tenía que ser esto, ¿no? Tikal, Chichén, en fin, las grandes civilizaciones, grandes ciudades. Lo que encuentran es un mundo ya fragmentado. El mundo maya clásico ya no existe. Todo lo que ahora conocemos como ruinas eran ruinas ya entonces, y ahí estaban continuas guerras internas con los Tutulchihues, Itzáes, Cocomes. Es decir, él allí lo que se encuentra es una guerra constante entre unos y otros, y Guerrero, pues ahí es donde como sobrevive, ¿no?, este hombre. Hay una parte que acabas de citar que a mí me recordaba pasajes concretos de la novela que son fantásticos y embriagadores, que es cómo él se va construyendo como soldado y cómo traslada incluso técnicas de combate de una zona a otra, de la zona occidental a Mesoamérica. Y precisamente también quería hablar de eso porque me venía a la cabeza mientras hablábamos las obras de John Keane, que decía aquello: el rostro de la batalla. Todas las culturas en cualquier parte del mundo tienen siempre una expresión bélica, una expresión de la guerra. Y aquí precisamente se habla de eso, es decir, se habla de la guerra mesoamericana, de la guerra en Europa, y de cómo de algún modo a través de este personaje conectan, ¿no? Que eso es quizá la magia de la... Sí, él por un lado conecta a través de la guerra porque es lo que él sabe hacer. Él es un hombre que llega, que es un combatiente, que aprende los famosos tercios españoles del siglo XVII. Pues en realidad él lo ve nacer, ¿no?, a principios del siglo XVI, que es en Ceriñola y Garellano, que yo le pongo combatiendo allí, en Ceriñola y Garellano, con el gran capitán, porque es cuando se empiezan a mezclar los cuadros, ¿no?, de los arcabuceros, piqueros, es cuando empieza a surgir esa nueva forma de combate. Y es lo que él teóricamente se va a llevar a América cuando se siente allí perdido, ¿no? Digo teóricamente porque es una cosa curiosa. El único que le acusa directamente en el primer momento, en 1519, cuando se encuentra con Cortés, el único que le acusa de dirigir a los indios contra los españoles es Jerónimo de Aguilar. Pero además, lo curioso de esto es que lo dice de tal manera que cuando relees el texto, porque el que escribe ese texto de Jerónimo de Aguilar, estaba también, que es Bernardino del Castillo, acompañó también a Hernández de Córdoba, que es el primero que descubre el Yucatán. Y Hernández de Córdoba es el que es expulsado violentamente del Yucatán. Y entonces, releyendo los textos de Bernardino del Castillo, en el combate de Hernández de Córdoba, pues hay varios aspectos curiosos, que es que él describe cómo los indios se mueven en escuadrones, cómo van formados en escuadrones en silencio, que es una de las datos fundamentales también del comportamiento de los tercios españoles, es que los cuadros se mueven en silencio, sobre todo porque si no en combate no se oye la voz de mando, no se puede maniobrar si no hay un silencio absoluto. Y entonces la típica de las batallas, del griterío, tal, pues eso no, o sea, eso en los cuadros españoles no se gritaba. Y este habla como los indios se mueven igual, se mueven en silencio los escuadrones. Además, evitan el contacto del cuerpo a cuerpo con los soldados.
disparan desde lejos y disparan siempre al cuello y a la cara. La mayoría de los desembarcan, parece que son 100 hombres y 56 mueren en la playa, 100 españoles, 56 mueren en la playa esa madrugada según desembarcan, y la mayoría de ellos con heridas en la cara y en el cuello. Saben lo que es una coraza, los están esperando, saben precisamente cómo matarlos. Y luego gritaban, dicen los indígenas, gritaban al calachoní, que es el Jalachuinic. El Jalachuinic es el nombre del jefe. El jefe dentro de un escuadrón maya, el jefe es el Jalachuinic, que es el capitán. Bueno, el capitán es el Nacón, pero vamos, el jefe de la tribu. Y ellos iban a por el calachoní, según escriben Bernardino del Castillo. Pero sabían quién era, además. Sabían quién era Hernández de Córdoba. Y iban a por él. Hernández de Córdoba volvió a Cuba, consiguió volver a Cuba, llevaba 30 y tantas heridas en el cuerpo. O sea, iban a por él. Sabían quién era. Y, entre otros gritos, decían castellans, castellans. Luego, algo habría, o sea, algo había ahí que, evidentemente, alguien les había contado a estos hombres cómo combatir a esos nuevos que llegaban. En ningún momento tuvieron miedo, en ningún momento... no, las reacciones de los indígenas ya desde Cabo Catoche no tienen nada que ver con las de los mexicas. Los mexicas piensan, no saben muy bien qué se les viene encima. Esto no les tiene ningún miedo. De hecho, los primeros los esclavizan. Los primeros que llegan, que son los náufragos, los esclavizan sin ninguna consideración y ningún problema. Es que no les queda ni la más mínima duda de quiénes serán. Bueno, los esclavizan y ya está. Y cuando llega Hernández de Córdoba a Cabo Catoche, lo mismo te digo, les echan con una violencia tremenda. Pues eso es lo que queda, ¿no? Eso es la guerra lo que les enseña. Cómo combatir a esa nueva tribu que se va a incorporar a ese mercado de batallas, iba a decir, ¿no? A ese lío que tienen ahí en Mesoamérica, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que esa es la forma o como yo pretendo contar la historia de los españoles, es una tribu más que se incorpora a la guerra constante de Mesoamérica, ¿no? Claro, una zona de lucha introduciendo nuevos elementos, en realidad. Lo que pasa es que en este caso es un elemento, claro, que cambia todo. Porque además, claro, los mexicas no llegan a controlar Yucatán nunca. Su última base es Chicalango, que está en la bahía de Términos, que es prácticamente, pero es frontera con los mayas. De hecho, Malinche es una india náhuatl, pero vendida a los mayas como esclava. O sea, el Malinche es un regalo de un jefe maya a Hernán Cortés. Pero ella es náhuatl, por eso habla náhuatl y maya. También cuando hablamos también luego las crónicas, pensando en Cervantes de Salazar, por ejemplo, que unifica al mundo indígena, ¿no? Dice, bueno, los indios son tal. Y además los indios, y lo hace para maldecirlos, ¿no? O para liar, porque claro, hasta Cervantes de Salazar en realidad no aparece la idea del canibalismo dentro del mundo maya. Pero parece que unifica todo para enturbiarlo, ¿no? Para decir, bueno, pues estos se merecen todo lo que les pase porque además son... Pero evidentemente dentro de este mundo es completamente fragmentado. Por eso cuando se trata a Malinche, por ejemplo, de traidora a los indios, dicen, no, pero traidora, ¿por qué? Si la vendieron como esclava, o sea, no, de traidora nada. ¿A qué indios? O sea, cuando hablas de los indios, ¿a quién te refieres? Porque evidentemente allí ellos a sí mismos no se veían como una unidad étnica. O sea, aquel conflicto era permanente, ¿no? Y el otro enganche que no sabemos si es histórico o no, pero que podría ser perfectamente, es la familia, ¿no? El enganche familiar, la capacidad de un hombre de asentarse en una tierra nueva, que esos son elementos que realmente dan un carácter humano a este personaje. Yo por eso apuesto. Es que a mí me gusta. A mí me gustan las novelas románticas. Mira, hay dos cosas por las que intento guiar el cambio de este hombre. Por un lado es el reconocimiento social, que es a través de su conocimiento militar, estábamos hablando. Por otro lado está la parte religiosa, que creo que es muy importante además, y dentro del mundo maya, para la aceptación social del personaje. Yo la parte religiosa juego a invertir los términos, es decir, el por qué tiene relativo éxito el cristianismo dentro del mundo mesoamericano. Tiene una expansión muy rápida y muy fácil. Dice, bueno, pues entre otras cosas, pues porque yo creo que los indígenas mesoamericanos entienden muy bien el cristianismo, entienden muy bien un Dios como el de la Biblia, entienden muy bien un Dios que se sacrifica por los hombres, porque ellos, los sacrificios mesoamericanos, es una representación de los dioses que se sacrifican por los hombres. Es decir, la efusión de sangre y el alimentarse de la sangre y el cuerpo del Dios, en este caso convertido en un canibalismo ritual,
que los mayas no hay pruebas de que lo hicieran nunca, aunque yo lo pongo, pero más bien por influencia tolteca. En el mundo mexica sí está documentada el canibalismo ritual, ¿no? Ya quitando ya lo de los caribes, que es otra historia. Pero yo hago ese cambio, es decir, este hombre es un cristiano, un cristiano además somero, ¿no? Tampoco es ningún religioso, tiene un cristianismo muy básico, pero que inmediatamente va asimilando ese cristianismo básico y entiende y dice, bueno, pues es que estamos en la otra punta del mundo, estamos en un universo completamente distinto y tiene sentido. O sea, tiene sentido porque todo esto es muy parecido a lo que yo creo o a lo que a mí me han dicho desde niño que hay que creer. Entonces tiene cierta lógica. Y luego, y eso te lleva a la familia, lógicamente. Claro. Está en las relaciones sociales, la religión, y la familia es, para mí, lo fundamental. Bueno, pues, en realidad, y hay juego con los 3 personajes, digamos, que sobreviven juntos, que son Gonzalo Guerrero y sus 2 compañeros, y que quieren volver constantemente, entre otras cosas, uno de ellos, el último de ellos, es porque tiene familia. Que la familia tiene mujer y tiene hijos en Nápoles. Para mí eso al final es la última patria, ¿no? Es decir, bueno, pues este hombre no tiene a su espalda nada, nació en España, en Granada, en Huelva, pero no tiene nada detrás. O sea, no, sin embargo, en el mundo maya se casa, tiene 3 hijos, eso sí lo sabemos, eso nos lo cuenta Jerónimo de Aguilar, y llega un momento en que tiene que decidir, y su familia está allí, y además él es consciente, él sabe cuál va a ser el destino de sus hijos cuando lleguen los españoles. Entonces, digamos que ya no tiene escapatoria, o sea, su destino está escrito. Está marcado. A mí me gustaba mucho precisamente el sincretismo, que es típico en la historia, ¿no? Esos momentos en los que elementos parecidos, bien religiosos, bien sociales, surgen a la vez en diferentes momentos, que es exactamente esto, ¿no? Cómo se aceptó el cristianismo allí, o cómo hay elementos en común, que pueden ser la familia, que pueden ser la guerra, y que nos encontramos en esta aventura, ¿no? Que yo creo que eso le enriquece todavía más. Para mí lo difícil es ir midiendo el proceso en que él va dejando de considerar a los contrarios como bestias, ¿no? Como cuando va progresivamente humanizando a los enemigos, como él desde que... porque claro, aquí el gran reto es decir, bueno, ¿cómo cuento yo que un tipo que llega a una playa y según llega, parece que son 12 hombres, 12 compañeros, ¿no? Que llegan allí después de un naufragio, a saber dónde, llegan destrozados. Y según llegan, son capturados por una tribu y en la misma playa sacrifican a 4 hombres. Pero los sacrifican, les abren el pecho vivos, les abren el pecho, les sacan el corazón. Y este tío, en 8 años, va a estar al frente de esos. Algo, o sea, ¿cómo se cuenta eso? O sea, ¿cómo te puedes creer que pasara algo así? Porque eso es real, o sea, los datos están ahí. Ahora, ¿qué pudo pasar en su cabeza para que pasara algo así? Y entonces lo que intento es contar en esos años un lento proceso de humanidad, de cómo va, primero aterrorizado por lo que le rodea, y cómo va descubriendo la humanidad en esos seres. Cómo va viendo y dice, oye, pues tampoco son tan distintos a nosotros. Sí, al fin y al cabo, pues las relaciones familiares son similares. Quieren a sus hijos, quieren a sus mujeres les hacen cariños y les miman y juegan y saben reírse. Y además también odian y también... En fin, eso, todo es lo que consideramos lo que es la humanidad, que sin embargo es lo que ves en las crónicas, que lo que hacen es demonizarlos. Claro, lo que convierten a los indios son todo menos humanos. Son unas bestias feroces que además se comen a todo lo que pueden, y son caníbales, y son sodomitas, y son de todo, o sea, todos los pecados, todo lo peor. Esos son los indios, que además eso los legitima para esclavizarlos, claro. Entonces, en ese claro, hay un peligro, ¿no? Que es decir, bueno, pues este es el típico síndrome de Estocolmo, ¿no? Bueno, este está allí y entonces pues le acaban cayendo. Pero yo creo que no, yo creo que hay algo más, o sea, son muchos años, porque luego estamos hablando, bueno, la novela se centra en esos años. Luego, ten en cuenta que Hernán Cortés entra a conquistar México en 1919, en 1519, entra entre el Golfo de México, conquista Tenochtitlán, conquista el Imperio Mexica, luego hace una expedición hacia Guatemala, hacia el sur. Vamos, él no entra en el Yucatán. Tienen que pasar otro montón de años
para que, otros 10 años, 12 años, para que Montejo, después de volver a España, vuelve otra vez a América, ya nombrado adelantado del Yucatán, para conquistar el Yucatán. Es decir, pasan muchos años hasta que Gonzalo Guerrero vuelve a tener la necesidad de luchar contra los españoles. Y el conflicto con Montejo es muy parecido por ahí les engaña varias veces a Montejo, a Alonso Dávila, en fin, pasa un montón de episodios que eso ya están descritos también en Fernández de Oviedo, donde los engaña, primero hace creer que han matado a unos o que han muerto unos, luego otros, los separa, los aísla en la selva, él se mete en la selva con el ejército maya y los va distrayendo, en fin, pasan un montón de años. Y Montejo no consigue cargarse a este hombre. Pero pasa el tiempo y de repente pues se descubre el Perú. Y en cuanto se descubre el Perú, pues todos los mercenarios que están luchando en el Yucatán dicen, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? De repente llegan unas noticias increíbles del sur, de Pizarro, de la cantidad de oro que hay, la riqueza, las joyas, los tíos se van. Entonces el Yucatán se para, Montejo se tiene que volver otra vez al norte, estarse quieto, no tiene hombres, y en ese lapso de tiempo Gonzalo Guerrero, en vez de quedarse quietecito y decir, bueno, aquí ya nos han dejado en paz una temporada, en vez de descansar tranquilo, lo que hace es, al frente de un ejército maya, de 50 canoas de guerra, que son los 50 canoas de guerra, tienen unos 50 hombres cada uno, caben más o menos, cruza el río Ulúa, y en la desembocadura del río Ulúa es donde va a ayudar al jefe Sisimba, que está luchando contra los hombres de Alvarado. Y ahí es donde va a morir. Pero además va a morir en un periodo de paz en su territorio. O sea, él al frente de un ejército maya, atraviesa el Golfo de Honduras para ir a ayudar a un amigo, ¿no? Entonces, hay algo más que un síndrome de Estocolmo, ¿no? Es un tipo que verdaderamente pues se ha creído por lo que está peleando. Es decir, cree en eso. Y no solo ya su familia, sino que dice, pues que ese es su mundo. En la belleza de los elementos que ha descubierto nuevos, ¿no? Que bueno, es un mundo que hace... Claro, a mí esa es una trampa que no quiero caer. O sea, el romanticismo de la selva, de la belleza, de la naturaleza. No, aquello era violentísimo, era un horror. O sea, no... De hecho, la gente moría a espuertas de infecciones, no solo las que llevamos nosotros allí, sino las que nos trajimos y los europeos que iban allí morían, pero vamos, continuamente y de formas atroces. Pero él algo vio allí, o sea, no fue, pues decidió que aquel era su mundo. Claramente, no es que lo hizo suyo, sí, efectivamente, esa es la historia, que cambió de mundo, volvió a nacer, como sea la novela, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir terminando después de esta interesante charla. Es una novela tremendamente recomendable, como han podido ver, y simplemente me queda pues darle las gracias a Alfonso por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por todo. Gracias a ti, Juan, es un placer. Igualmente.